Padre, alabamos tu nombre. Padre, te exaltamos y te glorificamos. Padre, bendito eres, bendito es tu nombre, Señor. Padre, gracias, gracias en esta hora. Señor, aquí estamos todos y aquí estamos necesitados de ti, Señor. Y aquí estamos en esta mañana, Dios, levantando y exaltando tu nombre, Señor, para en esta hora poder, Dios, recibir aquella porción que va a llenar, aquella porción que va a alimentar, aquella porción que va a ser para nuestras vidas, Señor, la cual sabemos, Señor Jesucristo, estará alimentando nuestras vidas para dar un paso más hacia la eternidad, Señor, para dar un paso más hacia el conocimiento tuyo. Tu palabra ya es santa, ya es grande, ya es bendita. Tu palabra ya tiene la verdad para nosotros. Solamente somos vasos, instrumentos para este tiempo. Somos solo vasos, Señor, para saber y entender, Sarabasía, lo que tú vas a hablar y a darnos en esta hora. Dios, te damos gracias, te alabamos, te exaltamos, bendecimos tu nombre, Dios, te damos la gloria y la honra. Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Muchas gracias, Dios. Dios es bueno, amén. Dios es bueno, bendito sea su nombre. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres fiel. Gracias, Señor, porque nada se compara a ti, Señor. Nada se compara a ti, Señor. Hablarnos a nuestras vidas, tocar nuestros corazones, Dios. Gracias, Jesús. Vamos a abrir la palabra de Dios. Sea bienvenido en esta hora a la casa de Dios. Estamos en Deuteronomio capítulo 32 y de alguna manera nos hemos detenido a estudiar estos versículos que nosotros encontramos aquí en Deuteronomio capítulo 32. Dios bendiga también a cada uno de nuestros hermanos que se conectan, que nos escuchan después, sabiendo que su palabra nos enseña, nos redarguye, nos guía y nos da lo que nuestra vida necesita. Y Deuteronomio capítulo 32 vamos a leer del 12 al 17, que es donde hemos estado estudiando y no sé ustedes, pero sí nos hemos detenido en todos aquellos personajes, tal vez no todos, pero sí en los lugares donde Dios como nación la llevó a exaltar a Israel de una manera grande y poderosa. Y una vez que se encontraba arriba, Israel cayó. La semana pasada estuvimos viendo al rey Salomón, cómo de manera poderosa Dios le dio sabiduría, entendimiento, conocimiento y tuvo la prudencia de saber escoger, elegir. Sin embargo, cuando él ya se hizo grande y poderoso y que él tuvo todas las cosas, nosotros encontramos cómo ofendió el nombre de Dios, llevando en adoración a todos esos ídolos que tenían las naciones vecinas. Pero dice Deuteronomio 32, del 12 en adelante, Jehová solo le guió, que no hubo con él Dios ajeno, hízolo subir sobre las alturas de la tierra, comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña, y aceite del duro pedernal, manteca de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos de cabrío, con grosura de riñones de trigo, y sangre de uva bebiste, vino puro. Y aquí tenemos entonces, el versículo 15 inicia diciendo, y engrosó Jesús. Y ahí pudiéramos poner ese lado de los cuentos, y vivieron felices para siempre, y fue algo hermoso. Israel caminó como Dios quería, porque Dios le había dado todo. Sin embargo, veamos lo que dice la Escritura, y estamos estudiando porque Moisés escribe esto para Israel de manera profética. Aquí están en los campos de Moab, no han cruzado el Jordán, y estamos estudiando increíblemente que después de 20, 30 años, Israel precisamente hace lo que dicen estos versículos.
También lo estamos estudiando porque los días miércoles estamos viendo los profetas menores y nosotros estamos viendo cómo es que Dios hermosamente, lo dicen los profetas, inició bien con su pueblo, pero cómo ese pueblo se fue tras esto que dice la Escritura. Dice el 15, y engrosó Jesurún y tiró coces, engrosástete y cubrístete, y dejó al Dios que le hizo, y menospreció la roca de su salvación. Despertáronle a celos con los dioses ajenos, ensañáronle con abominaciones, sacrificaron a los diablos, no a Dios. Qué tremendo, qué triste. Hemos estudiado que aquí el punto no es cuando en un lado uno inicia, que si hay gente que ha sido salva y después de conocer la salvación tan grande que da Dios, simplemente se aleja. Pero en nuestro caminar nosotros, cuando iniciamos, tenemos el temor, tenemos el miedo, pararse a predicar en un púlpito, tal vez hablar a la gente, y vamos y conocemos, pero al pasar de los años o al pasar el tiempo, meses, y que alguien permanezca en una iglesia, el mayor peligro que corre es y estar arriba. Cuando se escucha de pastores que cometen adulterio, que se roban el dinero, que cometen muchas cosas y que lo compartimos no porque uno pueda expresar y decir uno es un santo, uno no pueda caer, más bien que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, porque estamos en ese peligro de saber que sí, obtenemos tanto de Dios, Dios nos da tanto y todos podemos testificar, amén, que Dios es grande, es poderoso, nos ha dado tremendas cosas y Dios es bueno. Y nosotros tenemos en la historia de Israel, pues que sigue de alguna manera lo que Israel sigue haciendo. Y aquí nosotros tenemos este cuadro que hemos estudiamos aquí, no lo grabamos, pero estudiamos aquí a todos los reyes y a todos los que hubo en el reino del norte y a todos los reyes que hubo en el reino del sur. Cuando nos enfocamos en lo que hubo en el reino del norte, empezando por Jeroboam, nosotros encontramos a todos estos reyes en este mapa que están en color negritos. Usted los puede ver en la pantalla. ¿Por qué? Porque todos los reyes del norte, la Biblia dice, si usted lee el primer libro de Reyes y el segundo, Crónicas, en ambos dice que todos los reyes del reino del norte fueron malos. Pero en el reino del sur nosotros vamos a encontrar que sí hubo reyes malos, pero también vamos a encontrar a reyes que están en color blanco en un mapa que aquí vimos. Pero vamos a ver cómo es que también en medio de que esos reyes, que la Biblia dice, hicieron lo correcto delante de Dios, cuando ellos ya crecieron, cuando ellos tuvieron todo de haber conseguido en Dios victorias, haber conseguido edificar, unir la nación, vemos cómo estando en lo alto ellos caen. Hermanos, tal vez lo estamos estudiando porque es para nuestra admonición, amén. Cuando uno llega a una iglesia, a veces ve uno mucha gente y gente después al pasar los años, esa gente por cualquier situación a veces se aleja o a veces se va. Nos ha pasado siempre, es cierto, a veces tenemos nosotros grandes errores como pastores, pero hay gente que también decide a veces ya no caminar, ya no seguir, ya no venir a la casa de Dios, pero expresa uno, el peligro es cuando estamos o hemos caminado, hemos avanzado o nos sentimos seguros. En un lado Dios perdona, hermano, Dios nos ama, Dios nos llama siempre, Dios quiere que estemos siempre en Él y con Él y nos da la oportunidad. Pero vamos a ver la vida de este rey llamado Jeroboam y Roboam, cómo es que Dios los llamó. Vamos por favor al primer libro de Reyes, capítulo 12, 26 al 40, y es lo que estamos estudiando en este momento, amén. Engrosó Jesurún, y todos estos no los vamos a estudiar a la profundidad que estudiamos todos los reyes, pero sí vamos a mencionar los reyes que
que crecieron. Y Jeroboam, aunque está ahí en la pantalla, la anterior la vimos en color negro, su ministerio, cuando Dios lo llamó de manera correcta y de manera bien, así como nos llama a cada uno de nosotros de manera bien y correcta. Primer libro de Reyes, capítulo 12, y vamos a leer del 26 al 40. Amén. Primer libro de Reyes, 26 al 40, porque a veces en un lado la gente que malentiende la palabra de Dios siempre viene y dice: ve cómo hizo Dios con las naciones cananeas, ve cómo hizo Dios con gente que los mató. Pero cuando vemos la oportunidad que Dios le dio y cuando vemos cómo es un llamado, uno dice: vaya, en un lado le daremos siempre la razón a Dios, y no es que nosotros queramos darle la razón a Dios, sino que Dios siempre tiene la razón en todo lo que hace. Bendito su nombre. Leemos del 26, dice así: y dijo Jeroboam en su corazón. Ahora, vamos a leer, ahí es cuando ya se vuelve, el 11, 26, perdón, ahorita vamos a Reyes 12, pero es 11 primeramente para ver el camino de cómo empezó Jeroboam. 11:26, ¿lo tenemos? Dice: asimismo Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, su madre se llamaba Serva, mujer viuda, alzó su mano contra el rey. Y la causa por qué alzó mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre, y el varón Jeroboam era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al mancebo, que era hombre activo, encomendóle todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que, saliendo Jeroboam de Jerusalén, topóle en el camino el profeta Ahías, silonita, y él estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y trabando Ahías de la capa nueva que tenía sobre sí, rompióla en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor de David mi siervo, y por amor de Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astarot, diosa de los sidonios, y a Chemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis derechos, como hizo David su padre. Qué tremendo lo que vemos, lo que escuchamos. Y Dios, Salomón, cuando empezó a pecar y andar con todas estas mujeres, porque es lo que también gente pecadora y dice: Salomón tuvo 1000 mujeres, porque uno no puede disfrutar de la vida. Sin embargo, la gente no lee las consecuencias, la gente no lee el castigo, la gente no lee lo que Dios después viene y dice: yo tengo esto en contra de Israel y voy a hacer esto. Porque todo pecado que uno hace tiene consecuencia. Porque todo lo que uno obra y todo uno siembra, uno también lo cosecha. Así que vemos aquí que Dios está al tanto, está viendo. Y obviamente Dios no es que usted peca y luego castiga, porque Dios nos viene y sabemos que tiene 12 nombres, 11 nombres que obran en nuestro bien. Pero cuando viene el 12º nombre como juez justo, en realidad Dios viene a juzgar todo lo que usted y yo hacemos. Así que hay gente que dice: pequé, no me pasó nada. Pero no es más que a veces la misericordia de Dios que nos sigue guardando y nos sigue librando. Bendito su nombre. Y aquí viene, y Dios, porque Salomón tenía un corazón dividido, castiga a Dios a este reino, dividiéndolo. Por eso es que hay en Dios esa ley de la siembra y la cosecha,
que con lo que pecamos Dios nos castiga. Por eso esta humanidad va a ser castigada en el tiempo de la gran tribulación, no por la ira de Dios que tiene enojo, no, sino por lo que el hombre ha sembrado y que estamos viendo y que vemos usted y yo en todo momento, en las noticias, en periódicos, al salir en la calle, el hombre va a estar cosechando todo lo que sembró, pero Dios es justo y Dios es bueno, amén. Y aquí lo que hace Dios es que divide el reino y se lo da a Jeroboam, se lo da a un hombre, le dice Dios a través de un profeta, te voy a dar el reino. Y dice el 34, pero no quitaré nada de su reino de sus manos, sino que lo retendré por caudillo todos los días de su vida, por amor de David mi siervo, el cual yo elegí. Y él guardó mis mandamientos y mis estatutos. Mas yo quitaré el reino de la mano de su hijo, y darélo a ti, las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Ojo a lo que le está diciendo Dios a Jeroboam. Yo elegí Jerusalén y en ella puse mi nombre. Ahí quiero y está mi templo, está mi nombre, estoy yo, está mi presencia. 37. Yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y será que, si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo seré contigo, y te edificaré casa firme, como le edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré la simiente de David a causa de esto, mas no para siempre. Procuró por tanto Salomón de matar a Jeroboam, pero levantándose Jeroboam, huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Un gran llamado, ser rey, cosas grandes, cosas bellas, cosas bonitas. ¿Qué es lo que le dice Dios? Solo quiero, guarda mis mandamientos. Mi casa la puse en Jerusalén, ¿sí? Y entonces la historia, si usted lee, Salomón muere, Jeroboam regresa, el pueblo lo sigue, y quien estaba también ahí, que sucede a Salomón, aquí vemos el cuadro en esta parte de lo que les puse, es Roboam, después de Salomón, quien le sucede en el reino es Roboam, su hijo. Entonces Roboam obviamente hereda un reino unido, unido porque tiene las 12 tribus, pero él comete un error de preguntar, pregunta, le dice el pueblo, gobiérnanos mejor que tu padre, porque si tú no nos gobiernas mejor, obviamente te seguiremos. Todo venía de Dios, y él dice, o se cree mejor que Salomón, y Jeroboam se lleva 10 tribus, y el reino es dividido. Y ya cuando Jeroboam tuvo, obviamente, el poder, el reino, las tribus, ¿qué es lo que hace? Ahora sí vamos a leer el 12, por favor, versículos 26 en adelante, ¿sí? Ya tiene el reino este hombre. ¿Qué creen que hace? Cuento feliz, colorín colorado, y Jeroboam siguió a Dios tremendo. Dice el 26, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a sacrificar a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se convertirá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se tornarán a Roboam, rey de Judá. ¿Y qué le había dicho Dios? Yo seré contigo, yo te cuidaré, yo estableceré tu reino como el de David. Hermanos, el reino de David permanece hoy hasta siempre, pero lo que tuvo
fue miedo y me lo van a quitar. Y si la gente va y adora allá, se van a volver con Roboán. Mejor los retengo aquí. Vean lo que hace. 28. Y habido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo: harto habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y el pueblo dice: estamos hartos, ¿verdad?, de ir a la iglesia. Y puso el uno en Betel y el otro puso en Dan. Y esto fue ocasión de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante del uno hasta Dan. Hizo también casa de altos e hizo sacerdotes de la clase del pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam solemnidad en el mes octavo, hizo otra religión, hizo 2 becerros, hizo otro mes para celebrar a los 15 del mes, conforme a la solemnidad que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre el altar. Así hizo en Betel, sacrificando a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes de los altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 del mes octavo, el mes que él había inventado de su corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar perfumes. Y engrosó, podemos leer Jeroboam, hermanos. ¿Y qué hizo, hermanos? ¿Qué hizo Jeroboam? 2 becerros. Vamos a Segundo de Crónicas 11, del 13 al 17, por favor. Segundo de Crónicas 11. Segundo de Crónicas 11. Y vamos a leer del 13 al 17. Aquí el reino del norte, 10 tribus se están corrompiendo, 10 tribus están haciendo lo malo, lo incorrecto. Jeroboam ya tiene en sí, Salomón le había enseñado un poco a este pueblo toda esta idolatría. Y 10 tribus se separan y vamos a leer aquí esto. Segundo de Crónicas 11 del 13 al 17. Lo tenemos. Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él de todos sus términos, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y se venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los echaban del ministerio de Jehová. Él se hizo sacerdotes para los altos, y ojo lo que dice, y para los demonios, y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y viniéronse a Jerusalén para sacrificar a Jehová, al Dios de sus padres. Así fortificaron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque por 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Lo que estamos leyendo aquí, hermanos, nos dice la Escritura que de las 10 tribus, obviamente aquel pueblo se empezó a corromper, sacrificar a demonios, sacrificar a los becerros. No eran sacerdotes de la orden de Leví ni de Aarón. Y la gente de un lado, obviamente debió de haber habido desenfreno, pecado, maldad y lo que hace el ser humano. Pero hubo gente, y lo que siempre hay en Dios, hay un remanente, bendito su nombre, hay un remanente, hay una manada pequeña, y dicen, aquí están haciendo mal, aquí están haciendo lo incorrecto, pero ciertamente yo he aprendido, yo conozco y sé que debo de hacer lo correcto, que debo de hacer lo que Dios me dice, que debo de hacer sus mandamientos, que debo de hacer lo que está bien. Santo es su nombre. Sharabasaya. Y mire, dice aquí, y era un territorio, obviamente 10 tribus, y dice que esta gente, sacerdotes, levitas,
pueblo dejaron sus casas, dejaron sus posesiones, dejaron lo que tenían para irse a Jerusalén, porque en Jerusalén estaba el nombre de Dios, en Jerusalén estaba el templo, en Jerusalén estaba lo correcto, porque aquí vemos por un lado a Roboam haciendo lo correcto por 3 años delante de Dios. Entonces tú y yo sí podemos dejar al mundo. No te está diciendo Dios, deja tu casa, deja lo que tienes, deja tu trabajo, porque Dios en un lado, no sé si nos lo pidiera para poderlo seguir. Dios nos, sabemos, habla aquí de tribulación, de persecución, y no sabemos en un lado cómo actuaría el pueblo cristiano, que Dios dijera, deja todo lo que tienes, porque en un lado viniera persecución, cosas a tu vida, pero mejor caminemos bien con Dios, amén, caminemos con Dios de la manera correcta, porque vale la pena, porque tantito aléjese usted de Dios y nos dice lo que pasa, lo que ocurre, lo que sucede. Y Roboam, vimos el mapa, hermanos, él caminó 3 años bien con Dios. Se vinieron los levitas, se vinieron los sacerdotes, se vino gente del pueblo, adoraban a Dios. Y entonces dice Roboam, vemos, dice, estamos haciendo las cosas bien. Y el punto también no es cómo iniciamos, el punto siempre va a ser cómo seguimos y cómo terminamos, ¿sí? Porque aquí lo dice, por 3 años, el 17, porque 3 años anduvieron en el camino de David y en el camino de Salomón. Pero ¿qué hace este rey Roboam? Vamos a primer libro de Reyes, por favor. Vamos a leer del capítulo 14, 21 al 25. Vemos ahí a Roboam iniciando bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí, primer libro de Reyes. Pero ¿cómo creen que termina? Y engrosó Jesurún. ¿Y qué cree que pasó? Y dio goces. Primer libro de Reyes 14, vamos a leer 21 al 25. Lo tenemos. Dice así, primer libro de Reyes 14, 21 y 25. Y Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama, amonita. Fíjese, su mamá era de Amón. Y Judá hizo lo malo en los ojos de Jehová, y enojáronle más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron altos, estatuas y bosques en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y hubo, ¿qué cosa también? Sodomitas. Eso es homosexualidad, hermanos, en la tierra. E hicieron conforme a todas las abominaciones de las gentes que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Entonces vemos, hermanos, que esto es tremendo, ¿sí? 3 años camino bien con Dios y ya me siento seguro y entonces puedo hacer lo que quiera. Y el pueblo, el otro lado, igual dice, pues si el rey lo está haciendo, nosotros, ¿por qué no lo hacemos? Hermano, yo puedo fallar, pero si usted aprendió bien y usted le han enseñado bien, usted debe permanecer, porque no tiene que ver a nadie, tiene que ver solamente al Rey de Reyes, Señor de Señores, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y entonces se aleja Roboam de Dios después de 3 años. ¿Y qué pasa, hermanos? Leamos el versículo 25. Y al 5.º año, ya habían 2 años de maldad del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Es el principio que también estamos estudiando, que si usted se aleja de Dios, ¿qué va a venir o qué va a pasar?
quitamos el cerco de Dios y sube el enemigo, o suben las cosas, o suben las situaciones, amén. Entonces es bueno y es mejor estar cercado con Dios. Por eso es que en Oseas leímos el miércoles, Dios lo cercó con espinas. Dios nos cerca con espinas para que no nos salgamos de ese cuadro, de ese cuadrado, así como Job, y estar cercados, protegidos, recibiendo las bendiciones de Dios. Pero si nos salimos, Dios quita ese cerco de espinos y entonces el enemigo se puede colar, el enemigo entra, el enemigo, y sabemos que el enemigo viene a matar, viene a robar y viene a destruir. Que Dios nos ayude en nuestro ser y en nuestras vidas, amén. Vamos a leer, por favor, primer libro de Reyes 16. Todo esto lo estudiamos cuando estuvimos viendo 29 al 23. Primer libro de Reyes 16, 29 al 23. Ajá. Gracias, Jesús. Primer libro de Reyes 16, 29 al 33. Ok. Gracias, Jesús. Bueno, ahorita vamos a esa escritura. Gracias, Jesús. Ok, vamos a ver el siguiente rey, ¿sí? Vamos a ver un rey, el rey que vamos a ver. Vemos ahí en la pantalla, usted puede ver el reino del norte, todos los reyes malos, y en el reino del sur hubo reyes que fueron buenos, y lo vamos a leer. Después de Roboam, la Biblia dice que reinó su hijo Abías. Todo esto es del linaje, de la línea de David. Y después de Abías vino un rey bueno que se llamó Asa, y él reinó 41 años. Sí, el rey que vino y que está de blanco ahí en sus pantallas es el rey Asa. ¿Estamos bien? Ya les pasé esta presentación, así que usted la tiene ya en el PDF que le envié, y solamente quiero que por favor vayamos a Segundo de Crónicas 14, por favor. Vamos a Segundo de Crónicas 14 para ver lo que hizo este rey Asa. Ahorita la cita que usted vio ahí en pantalla, ahorita la vamos a ver. Vamos a Segundo de Crónicas para ver a este rey, que fue bueno, dice ahí la Biblia, ¿sí? Segundo de Crónicas 14, y vamos a leer del 1 en adelante, ¿sí? Gracias, Jesús. Segundo de Crónicas, ¿y vamos bien, hermanos, lo que estamos estudiando? ¿Sí? Sí. Ok. Dice así, Segundo de Crónicas 14, del 1 en adelante. Y durmió Abías con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto en los ojos de Jehová su Dios, porque el Sibino quitó los altares del culto ajeno y los altos, quebró las imágenes y taló los bosques, y mandó a Judá que buscasen a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiesen por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los altos y las imágenes, y estuvo el reino quieto delante de él, y edificó ciudades fuertes en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado reposo. Dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades, y acerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Hémosle buscado, y él nos ha dado reposo de todas partes. Edificaron pues
y fueron prosperadas. Cuando Salomón tuvo paz, pudo edificar. Cuando hay paz, hermanos, podemos nosotros edificar. Por eso Dios quiere sacar todas las naciones cananeas que están aquí, todo nuestro enojo, tristeza, rencor, odio. Porque por eso de alguna manera la gente tiene todas estas preocupaciones, tiene cosas, cargas. Y cierto, hay cosas que están fuera de nuestro control, pero cuando el hogar, la casa, nuestra familia, nuestro ser, nuestros hijos o todo se tiene en paz, créame que podemos edificar, podemos crecer, podemos ir hacia arriba. Pero en algún lado es bueno los problemas, pero iglesias con problemas, con situaciones, con circunstancias, donde tal vez las prédicas solo sean para que se levanten, se edifiquen y no pueden crecer. En un hogar con pleitos, con situaciones, no se puede progresar, no se puede crecer. Pero aquí este rey, dice la Biblia, tuvo paz y empezó a edificar, bendito sea su nombre. Versículo 8, tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000, y de Benjamín 280,000, que traían escudos y flechaban arcos, todos hombres diestros. Y mire qué tremendo, porque aquí también tenemos una lección tremenda en esto, ¿sí? Estando usted bien, este rey no estaba haciendo malo, estaba creciendo, estaba edificando, llevaba 10 años de paz. ¿Qué nos dice el versículo 9? Y salió contra ellos Sera etíope, con un ejército de 1,000 millares y 300 carros, y vino hasta Mares. Ok, se levanta el enemigo y preste atención, porque hay gente que en un lado dice, es que estando con Dios no nos puede pasar nada, estando con Dios no nos puede ocurrir nada. Hermano, usted y yo, si caminamos con Dios, el otro lado es que también sí tenemos un enemigo que busca tumbarnos, que busca hacernos caer, que busca que no lleguemos, que busca que usted y yo nos salgamos de las cosas de Dios. Entonces lo que le quiero decir, aún caminando con Dios, ¿qué cree? También puede ser que venga la situación, amén, puede ser que venga el problema, el peligro, y no es Dios que está quitando el cerco, no, sino porque Dios viene eso, porque en un lado sí es cierto, nos quiere poner más alto, más grande, en otro sitio, y conozcamos al Dios grande y poderoso, que pelea por nosotros, que está con nosotros, amén. Así que mientras más grande se vea su problema, mientras más grande se vea el peligro, mientras más grande y usted esté caminando con Dios, le aseguro en un lado que así de tremendo, bendito sea su nombre, va a ser la victoria que usted y yo vamos a tener. Santo el nombre de Dios, crea, confíe, tenga la confianza en Dios. Santo es su nombre, aleluya, amén. Esa era vacía. Que va a venir la victoria de Dios, gloria a su nombre, porque Dios tiene el tiempo, el momento, amén. Sigamos leyendo, dice versículo 10, entonces salió Asa contra él, ordenaron la batalla en el valle de Sefata junto a Maresa, y clamó Asa a Jehová su Dios, que es lo que debemos de hacer, y dijo, Jehová, ¿no tienes tú más con el grande que con el que ninguna fuerza tiene para dar ayuda? Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes, y Asa y el pueblo que con él estaba lo siguió hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande despojo. Batieron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová fue sobre ellos, y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran despojo. Asimismo dieron sobre todas las cabañas de los ganados, y trajeron muchas ovejas y camellos
y volviéronse a Jerusalén. Amén. Porque ese es nuestro Dios, porque ese es el Rey, nuestro Dios Jehová de los ejércitos, que viene y pelea por usted, hermano, y nos da una gran victoria si clamamos y le pedimos y le decimos a nuestro Dios que nos ayude. Amén. Seguimos leyendo y dice capítulo 15: y fue el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro a Asa y díjole: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová es con vosotros, si vosotros fuereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él, ¿qué cosa? También os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, y sin sacerdote, y sin enseñador, y sin ley. Mas cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitadores de las tierras. Y la una gente destruía a la otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los conturbó con todas calamidades. Esforzaos empero vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, que salario hay para vuestra obra. Y como oyó Asa las palabras y profecía de Obed profeta, fue confortado y quitó las abominaciones de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en el monte de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después hizo juntar a todo Judá y Benjamín, y con ellos los extranjeros de Efraín y de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios era con él. ¡Santo su nombre! ¡Aleluya! Juntáronse pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. En aquel mismo día sacrificaron a Jehová de los despojos que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas, aleluya, y entraron en concierto de que buscarían a Jehová, al Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, bendito su nombre, y que cualquiera que no buscara a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer, y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, a son de trompetas y de bocinas, aleluya, del cual juramento todos los de Judá se alegraron, porque de todo su corazón lo juraban, y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y dióles Jehová reposo de todas partes. Y aún Maacha era monita, ¿se acuerda? Madre del rey Asa, el mismo depuso de su dignidad, porque había hecho un ídolo en el bosque, y Asa deshizo su ídolo y lo desmenuzó y quemó en el torrente de Cedrón. Mas con todo eso los altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto mientras vivió, y metió en la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata y oro y vasos, y no hubo guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. 35 años, en un lado vino el etíope, fue vencido, hubo fiesta, hubo avivamiento, todos juraban de corazón, todos llorando, todos clamando, todos gritando, todos diciendo: Dios, te soy fiel. Santo es su nombre. Y créame, hermano, cierto,
gente que hoy tal vez no está en un día, en algún momento, así lloró, así gritó, así clamó, así dijo, así hubo esa entrega, esa dedicación, ese lado de amar a Dios así. Pero cierto, hoy hay gente que pasan los años. Dice aquí el 19, no hubo guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. ¿Y usted qué cree? Colorín colorado, hermano. Y vivieron felices para siempre. ¿Qué pasó? ¿Qué cree que, hermana, qué cree? ¿Qué cree que pasó, hermana Carmelita? Vamos a leer capítulo 16, ¿sí? Está bien lo que estamos estudiando, hermanos. Dice, engrosó Jesurún, engordástete, cubrístete y dio goces. 16, hermanos. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, este es rey de Israel, contra Judá. Sí, son sus hermanos del reino del norte, ¿estamos de acuerdo? Son sus hermanos, ajá. Y edificó a Rama para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces, ¿qué hizo Asa? Sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: hay alianza entre mí y ti, como la hubo entre mi padre y tu padre. He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. ¿Ok? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? El rey Baasa, que era el rey del norte, tenía alianza con Ben-Hadad, con el rey de Siria. Eran colegas, eran amigos, tenían alianza, pero obviamente el reino del norte estaba podrido, estaba lleno de ídolos, Dios no con ellos. Y obviamente Siria también tenía ese otro lado de ídolos, tenía ese otro lado de situaciones incorrectas, y esos dos reyes tenían alianza. Y entonces Baasa dice: ataquemos a nuestros hermanos, ataquemos al rey Asa. Y vienen con numeroso ejército. Y Asa, habían venido los etíopes, y él pudo haber hecho lo mismo que hizo con los etíopes. Pero a veces a uno se le olvida, hermano. Uno se ve en ese problema, en esa necesidad, en esa circunstancia. Y lo que hizo Asa fue darle más dinero a Ben-Hadad, que dijo: me da más dinero, y rompió su alianza que tenía con Baasa. Porque así es en el mundo, y así es la gente. La gente sí se puede vender a quien le dé más dinero. ¿Cuántas veces, cuántas cosas de traiciones se oyen, se escuchan, se ven? Porque es cierto, alguien dio más. Y lo dice ahí la Biblia: dio del tesoro de la casa de Jehová. Dio de su vida, hizo alianza con el rey de Asiria, con el enemigo. Y en Dios lo correcto siempre lo debemos de buscar y hacer. Lo correcto siempre debe de ser en nuestras vidas. Pero aquí vemos a este rey juntándose, haciendo alianza con el enemigo. Y cuando se hace alianza con el enemigo, simplemente usted y yo nunca vamos a poder hacer lo correcto, tener la conciencia correcta y decir que estamos obrando, haciendo bien. Dice el 4, y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos a las ciudades de Israel, y batieron a Ión, Dan y Abel-Maim, y las ciudades fuertes de Neftalí. Y oyendo esto, Baasa cesó de edificar Rama y dejó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá, y lleváronse de Rama la piedra y maderas con que Baasa edificaba, y con ella edificó a Gibad y a Mizpa. En aquel tiempo vino Hanani, vidente, a Asa, rey de Judá, y díjole:
por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios. Por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de caballo. Con todo, ¿por qué te apoyaste en Jehová? Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para corroborar a los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí adelante habrá guerra contra ti. Bendito sea su nombre. Hermanos, si se levantó Hanani, un profeta, hombre de Dios, viene y le dice a Asa su verdad, le dice a Asa su pecado, le dice a Asa dónde está mal, dónde está incorrecto. Y hermanos, qué bueno saber una verdad y conocer en Dios dónde estamos incorrectos, dónde estamos mal, dónde que Dios nos hable para corregir nuestro pecado, nuestra situación. Santo su nombre, aleluya, Sharabasía. Hay lugares donde dice, hablemos suave porque la gente se puede ir. Hablemos bonito porque la gente no va a querer entrar, pero hermanos, somos un remanente cierto, pequeño, que podemos y necesitamos escuchar esta verdad para nuestras vidas, que necesitamos escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Y su espada, cierto, nos corta, pero el otro filo es que nos sana, y así ha sido siempre Dios con nosotros. Santo su nombre. Gracias Dios. Aunque del otro lado, hermano, sí ocurre lo que pasó aquí con Asa, que hay gente y siervos que dicen la verdad, hablan lo correcto. ¿Y qué cree que hizo Asa? Gracias, profeta, me veniste a decir dónde estoy mal, me debo de volver a Jehová. Dios, gracias, Hanani, me arrepiento en saco y ceniza. Gracias, Hanani, por decir lo que es correcto. Pero ¿qué dice el 10, hermano? ¿Qué dice? Y enojado Asa contra el vidente, echólo en la casa de la cárcel, porque fue en extremo conmovido a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo algunos del pueblo. Se enojó, hermano, usted no se enoje. Voy a decir la verdad siempre, amén. Sí, pero hay gente que obra así, se enoja porque está en pecado y vienen a decirle que está mal y se enoja. Obviamente, hermano, Sharabasía, no sé, pero se enoja, y hoy en este tiempo lo que hacen es que dejan de venir a la casa de Dios, ¿verdad? No se enoje, ¿verdad? Enójese con Dios, ¿verdad? Se enojan con Dios y uno viene después, ¿verdad? Hay gente que se enoja, y aquí el rey echó a la cárcel al vidente, ¿sí? No me eche a la cárcel, hermano. Gloria a Dios, amén. Y dice que también el rey fue a oprimir, o sea, así es como actúa alguien que peca, va y oprime, va y hace, porque quiere lavar su conciencia de otra manera. Y dice el 11, mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá de Israel. Y en el año 39 de su reinado, enfermó Asa de los pies para arriba, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Esto debió haber sido lo que me expresó hermano Gota, hermano Pedro, ¿qué fue? Es probable. Probablemente aquí está el hermano Pedro, el médico. O la otra cosa, por ejemplo, se les tapan las arterias de los pies. Se le taparon. Y no le llega circulación a los pies. Sí, tal vez se taparon las arterias de los pies, no llegó la sangre, pero dice aquí. La otra, el hermano Trino sí. sabe de esto. Cuando está uno mal de la columna, los pies los siente uno aguados, flojos. Y en ocasiones un problema de la columna lleva a estar paralítico. Ok, vino en un lado, hermanos, la enfermedad ya grande, ya
Él tuvo un reinado largo, 41 años. Y enfermo, usted dice, bueno, dice ahí que fue recto, pero ya grande, ya con años, veamos lo que dice la Biblia. Dice el 12, y en el año 39 de su reinado enfermó hasta de los pies para arriba, y en su enfermedad, ¿qué pasó? No buscó a Jehová, sino a los médicos. Y es bueno buscar a los médicos, por algo Dios hizo la medicina, los médicos, pero dice, no buscó a Jehová. Y engrosó Asa y dio voces contra Dios. 35 años caminó con Dios, y aquí llevamos 4 años. Que llevamos 30 y después no los quiero hacer sufrir tanto. Amén. Pero hermano, al final siempre que Dios nos ayude, pero podemos engrosar, podemos crecernos, podemos hacernos sentir. Y aquí dice, no buscó a Jehová. Hermano, que usted y yo siempre, sea lo que sea, pase lo que pase, invito, le pido, busque a Jehová, su Dios, bendito su nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, Jesús. Termino de leer, hermano, y ahorita oramos. Dice, y durmió Asa con sus padres, murió en el año 41 de su reinado, y sepultáronlo en sus sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y pusiéronlo en una litera, la cual hinchieron de aromas y diversas materias odoríferas preparadas por obra de perfumadores, e hiciéronle una quema muy grande. El tremendo rey, en un lado, 35 años, vence a los etíopes, guerras, porque si hay gente que tal vez a veces sí se para a compartir testimonios grandes. Hace 30 años, yo era drogadicto y luchaba y peleé. Pero siempre el punto no es cuando iniciamos, que es buenísimo iniciar, sino cuando uno avanza y crece y se engruesa, donde está el mayor peligro. Que Dios nos ayude. Él falló y está como bueno, ¿sí? Ahí dice, es uno de los reyes buenos que está en la Biblia, y así terminó. No estudiamos los malos porque todos empezaron mal y terminaron mal. Hermano, que empecemos bien, y usted que está aquí y que está oyendo, no se aleje nunca de Dios, hermano, no se aleje. No sé si mañana yo pierda un brazo. Hoy sí digo, estoy completito. Sí, gloria a Dios. Pero no sé si mañana pierda un brazo y me aleje de Dios. O no sé, del otro lado, si a usted le pueda pasar lo mismo. Usted que está aquí, digamos, en cama en alguna situación y nos alejemos de Dios. Mejor, hermano, caminemos con Dios y no haga alianzas con Benadad, haga alianzas siempre con Dios. Puede usted doblar sus rodillas en esta hora, puede usted doblar sus rodillas y decirle a Dios, ayúdame. Hermano, es bueno tener. Asa edificó, Asa tuvo paz, Asa hizo torres, Asa tuvo ejército, Asa tenía todo para pelear, Asa pudo confirmar su reino. Pero Asa al final, cuando vino una guerra distinta, cuando vino algo diferente, él pensó distinto, él pensó de otra manera y dijo, lo que tengo lo voy a dar en alianza, lo que Dios me ha dado y me ha prosperado. Tal vez tú en un negocio, en algo, pero si haces alianzas con el mundo, simplemente Dios no va a estar ahí, Dios no te va a prosperar, Dios no va a estar contigo. Padre, en esta hora, perdónanos y ayúdanos. No somos ningún rey, Señor. Si Salomón, Señor, con sabiduría. Si Roboán vino un profeta a decirle acerca de su llamado, a ti y a mí ningún profeta tal vez vino a hablarnos. ¡Qué tremendo el peligro, el caer, el alejarnos! ¡Qué tremendo! Cierto, hay problemas, hay situaciones, hay circunstancias. Si caminas con Dios de verdad,
Dios nos va a dar, nos va a prosperar, nos va a acercar, va a estar con nosotros. El problema es cuando empezamos a tener acumulado, que vemos milagros, que vemos cosas grandes, que vemos cosas poderosas, Sharabasía. Pero Señor, en esta hora te damos gracias, alabamos tu nombre, te exaltamos a ti, Señor. Señor, han pasado años, tiempo, y hemos caminado con Dios, ya no somos los mismos del inicio, ¿cierto? Pero qué tremendo peligro el correr, Señor. De los años acostumbrarnos, en los años, Señor, Sharabasía, no hacer lo que a ti te agrada, no hacer lo correcto, no hacer después, Señor, unirnos al mundo, unirnos a lo que es incorrecto. Porque poco a poco a veces quitamos el cerco, porque poco a poco a veces quitamos la cobertura, porque poco a poco a veces quitamos en donde Dios nos ha dado, nos ha prometido, las promesas las podemos quitar, incumplir, Señor, alejarnos. No es cuando iniciamos, es cuando nos sentimos seguros, cuando nos sentimos arriba, cuando nos sentimos en ese ámbito, Señor, que escuchamos el ámbito del Padre Dios. Oh, Padre, que siempre permanezcamos a los pies de la cruz, que siempre permanezcamos ahí en ese lugar para nunca alejarnos, Señor, para nunca apartarnos, Sharabasía, para nunca, Dios. Y en esta tarde, Dios, yo no sé qué problemas, qué situaciones, qué enemigos se esté levantando, Dios, en tus hijos que están aquí en casa, con tus hijos del otro lado que están escuchando. No sé qué enemigos, Dios, pero que confíen siempre en Jehová, que confíen, que pongan tu problema, tu vida, tu ser, ponlo en las manos del Rey de Reyes, Jehová de los ejércitos. No te unas con el enemigo. Permanece en Dios, permanece. Que no digan, solo 3 años permaneció, solo 3 años estuvo como Roboán, para después alejarse, corromperse. Que no seamos como Jeroboán. Hay una casa que te está esperando, hay una casa que está aquí para que oigas la palabra de Dios. No digas como Jeroboán, no te hagas tus propios becerros, no te hagas tus propios ídolos, diciendo tal vez que allá tienes un culto, que allá tienes algo en tu casa. Dios te invita a tu casa siempre. Padre, gracias por tu verdad. Gracias por tu palabra, que vamos a hablar siempre lo correcto, Dios. Padre, aunque del otro lado a veces gente se enoje, gente se moleste, Dios, gente diga de la prédica algo, Señor, hablaremos siempre la verdad para que nunca nos apartemos, para que caminemos siempre en ti, Señor. Te damos gracias por tu palabra de este día. Vamos a salir de tu casa, mas no de tu presencia, Dios. Ruego, Señor, seas tú en nuestro corazón. Ruego, Señor, seas tú siempre en nuestras vidas, Dios. Esta semana, Dios, caminemos contigo, que no nos apartemos a diestra ni a siniestra, Señor. Padre, aquí está tu pueblo, bendícelo. Padre, aquí está tu pueblo, guárdalo. Padre, aquí está tu pueblo, que nos vayamos, Señor. Estás presto por venir, Dios. Te damos gracias. Bendice su salida y su entrada. Bendice, Señor Jesucristo, y que el ángel de Jehová acampe alrededor de su casa, de sus vidas, de sus hogares. Cércalos, Dios, a diestra y a siniestra. Cuídalos del mal, del peligro, de todo lo que viene y lo que está pasando en el mundo, Dios. Te damos gracias en esta hora. Y Dios, bendice tú a tu pueblo. Y Dios, en esta hora, bendecimos a tu pueblo con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová alce así a ti su rostro, ponga en ti paz. Padre, gracias. Gracias, Dios. Gracias, Jesús, gracias. Gracias en esta tarde.
Gracias, Jesús. Bendecimos tu nombre. Exaltamos, damos gracias, Jesús.